Bueno, vamos a continuar con el capítulo 7 y el capítulo 8 de nuestro libro África, Tierra de Milagros. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder reunirnos a través de este medio para conocer esta historia y vamos a orar para comenzar. Padre Santo, bendícenos para que en la lectura de esta historia podamos entender el deseo ardiente que tienes de salvar al mundo, de salvarnos a nosotros y de utilizarnos a nosotros como instrumentos para alcanzar a otros. Obviamente los más beneficiados somos nosotros cuando participamos en la misión de predicar el Evangelio y te agradecemos por ese privilegio que nos concedes. Acompáñanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 se titula Noche de Terror. Los meses pasaron entre el trabajo y la lucha por la supervivencia. La malaria se había transformado en mi amiga inseparable. Había perdido peso y me había quedado bastante débil, pero gracias a Dios continuaba trabajando y atendiendo a mi familia, a pesar de la anemia que me quitaba las fuerzas. Hacia fines de noviembre tuvimos un fin de semana libre y acordamos con los Rostam pasarlo juntos en la casa de la playa cerca de Freetown. Hasta ahora nunca habíamos podido compartir momentos juntos en esa ciudad. Y por supuesto, hablar en nuestra propia lengua ofrecía una tentación a juntarnos para comentar todo lo relativo a nuestras vivencias diarias. Decidimos viajar por separado, cada uno en su vehículo. Estaba prevista una cena con los amigos libaneses, así es que llevamos ropa y zapatillas adecuadas para la ocasión. Era lo mejor de nuestra vestimenta. Era un viernes cuando llegamos a la casa de la playa. Los chicos inmediatamente se cambiaron la ropa para ponerse los trajes de baño y disfrutar del sol y el mar, que estaban preciosos ese día. Jugamos todos en familia, nadando y zambulléndonos hasta el cansancio. Disfrutamos de una cena sencilla, pero muy reconfortante después de tanto ejercicio al aire libre. Con Susi cocinamos pizza casera, como acostumbramos en nuestro país los viernes a la noche. Los chicos sonreían y nosotros descansábamos renovados, pensando en cuán hermoso era compartir un sábado con los compatriotas. El sábado no fue menos bendecido. Asistimos a la iglesia invitados por amigos norteamericanos, pasamos hermosos momentos de camaradería. El domingo fue un día espectacular, así que el mar y la playa fueron un solaz para nuestros hijos y por supuesto para los grandes también. En la noche, Gerald, mi esposo, no se sentía demasiado bien y como los chicos decidieron acompañar a los Rostam a la cena con los libaneses, nosotros nos quedamos en casa, escribiendo tarjetas de Navidad a la luz de las velas para enviarlas por correo el lunes temprano antes de partir para el hospital. La casa de la playa se encontraba a unos 150 metros de la playa misma. De noche podíamos conciliar el sueño con el suave movimiento del oleaje del mar. Como protección, se habían contratado 2 guardias que tenían una pequeña casita al lado donde podían cocinar y dormir. Mientras escribíamos las tarjetas, uno de los guardias se acercó a preguntar acerca de una afección en la piel. Por no disponer de suficiente luz, Gerald no pudo identificarlo bien y le recomendó que lo viera en la mañana para poder examinar mejor el brazo. Al poco rato, el segundo guardia golpeó la puerta para consultar por otro problema de salud. Nos pareció extraño que ambos tuvieran algún problema al mismo tiempo, pero todo era parte de un mismo plan. Lo importante era que estuviéramos seguros de que la llave quedara puesta en la puerta. Los Rostam y nuestros hijos habían llegado a eso de las 11 de la noche y se habían acostado a dormir. A eso de las 2 de la madrugada, con un sueño muy liviano, alcancé a escuchar pasos como de varias personas y cuchicheos fuera de la casa. Rápidamente me incorporé en la cama, alertando a Gerald, quien de inmediato se colocó en pie, se puso un pantalón y tomó una linterna para investigar. ¡Pum, pum, pum! Escuchamos que alguien golpeaba la puerta de atrás con algo bien contundente. Rubén Rostam llamó. «Gerald, ¿escuchas los golpes? ¿Quiénes serán?», preguntó al tiempo que se levantaba. Las preguntas quedaron sin contestar, pues un grupo de hombres fornidos ya habían roto la puerta trasera y se introdujeron en la casa sin pedir ningún permiso.
Gerald quiso detenernos con preguntas. ¿Qué desean? Su voz sonaba alterada y con temor. Queremos dinero, respondieron al momento que le arrancaban la linterna de la mano y comenzaban a propinarle golpes que le hicieron chorrear sangre por la frente. Luego lo tomaron entre dos personas, de ambos brazos, y un tercero por detrás le sacudía machetazos en la espalda y en las piernas. Yo me mantenía en las sombras, inmóvil, impotente. No podía creer lo que estaba pasando en medio de la noche. Estaba clavada al piso, completamente aterrorizada. En medio de la lucha por su vida, Rubén intentó tirarles una silla que levantó con ambos brazos, pero detrás uno de los rebeldes se la arrancó sin piedad, provocándole una fractura de hombro. Quedó tirado en el suelo, abatido por el dolor y la impotencia. Mientras tanto, aprovechando que estaba indefenso, le robaron el reloj y el anillo de bodas. «¡Dales todo el dinero!», escuché en medio de los gritos y golpes, y alcanzando a reconocer la voz de Gerald, emergí de la parálisis en que me había sumido. Tanteando en medio de la habitación, pude recuperar la cartera donde quedaba muy poco dinero en efectivo, y con las manos temblando junté lo que teníamos. Sin embargo, pude localizar los pasaportes de los 4, pues los habíamos traído para firmar la visa que de tanto en tanto debíamos actualizar. Busqué en la oscuridad un lugar seguro y los puse en el estante más alto, al que apenas yo podía alcanzar. Mientras hacía esto, oraba y oraba para que esa pesadilla terminara de una vez. Cuando tiré la cartera con el dinero, los rebeldes se arrojaron al suelo, peleando por encontrar alguna fortuna. Cuanto más buscaban, más aumentaba su furia. Mientras tanto, Eric, nuestro hijo, despertó y se interpuso entre Gerald y sus atacantes, gritando desesperadamente: «¡No, mi padre, no!». Rogaba desaforado mientras trataba de destrabar a Gerald de los brazos fuertes de aquellos soldados enfurecidos. De repente le propinaron un machetazo tremendo en el brazo que le produjo un corte transversal. La herida comenzó a sangrar y Gerald trató de hacerle un torniquete para impedir la hemorragia. Era una lucha sin tregua. Entonces Gerald gritó: «Tirémonos al piso y finjamos que estamos muertos». Su voz suplicante denotaba gran dolor. A todo este desastre se sumó Daisy, quien con sus 10 años también estaba dispuesta a defender a su papá y a su hermano. Afortunadamente alcancé a tironearla del pijama y nos ocultamos las 3 mujeres en el baño, orando desesperadamente para que no nos hicieran más daño y que el Señor interviniera de alguna manera para librarnos de esa horrible situación. Los soldados descubrieron el escondite de los pasaportes y comenzaban a guardar todo lo que encontraban en las bolsas y mochilas que hallaban a su paso. Todo esto sucedía en medio de gritos de dolor y miedo y la algarabía de los rebeldes que festejaban al encontrar algún tesoro más para engrosar sus bolsas de robo. De repente, en una de esas idas y vueltas, un rebelde se metió en el baño y descubrió que Susie tenía un lindo anillo. Intentó arrancárselo, pero el anillo no quería salir. Sabiendo que eran capaces de cualquier cosa, incluso de cortarle el dedo con un machete, rápidamente acudió en mi mente un sabio consejo de mi madre y al instante exclamé: «¡Ponte jabón y va a salir rápido!». Le dije en español para que ellos no entendieran. Al instante después de aplicarse jabón, el anillo se deslizó sin problemas y los rebeldes también nos arrancaron los relojes con todo lo que encontraron a su paso que tuviera algún valor. Mi mayor temor era que abusaran de nosotras. Varias veces ellos habían venido a tironearme del pijama exclamando: «¡Venga con nosotros!», a lo que yo respondía suplicante: «No, por favor, no». Y acto seguido, para nuestro alivio, salieron del baño donde estábamos apiñadas las 3 orando. En una de esas idas y venidas de los rebeldes, Susie me mostró unas llaves que eran de su auto y las tenía escondidas. Rápidamente las tiramos al suelo y las tapamos con trapos de piso donde apoyé mis pies. Así simulamos el lugar donde estaban. Si nos sacaban nuestro auto, al menos teníamos el otro para escapar en caso que las cosas se pusieran peor. Tiempo atrás habíamos escuchado que los rebeldes de ese país habían asesinado a una familia completa de holandeses, incluida 2 criaturas pequeñas. Se nos helaba la sangre de solo pensar que eso nos pudiera ocurrir. Así que orábamos sin cesar, pensando en cuánto tiempo más duraría aquella horrorosa pesadilla. Los rebeldes que alcanzamos a contar eran 7,
y revolvieron todo lo que pudieron hasta que encontraron las llaves de nuestra camioneta, y allí fueron cargando todo el botín de ropas, zapatillas y cuanto tuviera algún valor de uso o reventa. Se escuchó el motor de nuestro auto y las voces de los intrusos parecieron alejarse. Después de un largo rato que nos pareció eterno, se escuchó un silencio casi absoluto. ¿Dónde habían quedado nuestros esposos e hijos? Era la pregunta que nos hacíamos Susie, Daisy y yo mientras permanecíamos acurrucadas las tres orando en el baño. ¿Estarían muertos ya? No queríamos ni imaginarnos. Aun cuando estábamos en completa oscuridad, nuestros ojos se habían acostumbrado a la penumbra y a la luz de la luna alcanzábamos a ver algunas sombras. ¿Serían los rebeldes que habían vuelto? De repente escuchamos las voces de Gerald y Rubén. ¿Están bien?, preguntaban anhelantes desde alguna de las otras dos habitaciones cerradas. Sí, fue nuestra respuesta presurosa. Enseguida escuchamos golpes y ruidos de maderas rotas. Nuevamente el terror recorrió nuestros cuerpos, pero pudimos comprobar que eran Rubén y Gerald rompiendo la puerta, tras la cual habían quedado encerrados bajo llave. Finalmente pudieron salir. No puedo describir ese momento sin que mis ojos queden nublados por las lágrimas. Nos abrazamos los seis en medio de sollozos y gritos de emoción, agradecidos a Dios porque estábamos todos vivos. Como pudieron, los hombres que estaban heridos cerraron lo mejor posible las puertas y ventanas de la casa y al encender las velas pudimos contemplar con horror el daño causado por los rebeldes. Rubén yacía con el brazo inmóvil después de una fractura de omóplato y con el rostro desencajado por el dolor punzante. Gerald chorreaba de sangre en la cabeza, su espalda estaba llena de azotes y su pierna derecha, la cual pensaba que estaba rota, parecía muy golpeada y sangrante, pero sin fractura. Y Eric, mi valiente muchachito, tenía una cortada en el brazo izquierdo, la cual no era tan profunda y que gracias al torniquete de Gerald dejó de sangrar al poco rato. Nos acurrucamos como pudimos en la cama grande de uno de los dormitorios, asustados, sin comentar demasiado. Estábamos aturdidos, sacudidos, cansados y abatidos, pero sabíamos que Dios nos había librado de cosas peores. Sus ángeles nos habían protegido sin lugar a dudas. Recordamos emocionados los hermosos versículos del Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esperamos el amanecer mientras el sueño nos hacía cabecear de vez en cuando. Los chicos se habían dormido a un costado en el suelo. Los adultos montábamos guardia por si los rebeldes volvían. Cuando salió el sol, los guardias de la casa aparecieron, temerosos, preguntando si necesitábamos algo. Sabíamos con certeza que ellos habían desaparecido aquella noche, dejándonos abandonados a merced de la maldad de aquellos despiadados rebeldes. Tanto Rubén como Gerald les dijeron que no volvieran más, a lo que solo siguieron pisadas veloces, alejándose del lugar. Como pudimos, juntamos lo poco que aún quedaba del lugar. Metimos todo en el auto de Rubén y Susie, cuya llave habían sido resguardadas milagrosamente. Rubén y Gerald no podían manejar, así que Susie puso en marcha el motor del auto. Nos dirigimos a la policía para denunciar el asalto y todos los daños de los cuales habíamos sido objetos. Al llegar al destacamento, los policías parecían disfrutar por todo lo que habíamos pasado. Nos parecía injusto y difícil de tragar todo aquello, pero también Jesús sufrió burlas e injurias y perdonó incluso a sus peores enemigos. Esto sucedió el 28 de noviembre de 1994. Glenn nos vino a buscar con las camionetas de Adra y trató de calmarnos e infundirnos ánimo, aun cuando él sabía que la situación era muy delicada. Capítulo 8. Se acerca el fin de Masanga. Los rebeldes avanzaban por las villas y sin piedad mataban y saqueaban y quemaban las posesiones incluso de sus mismos hermanos de raza. El nuevo hospital estaba casi terminado. Cerca de la entrada al campus del viejo hospital se encontraba el gran edificio de un gran valor increíble, fruto de mucho esfuerzo y donaciones provenientes de todo el mundo. Pero ese hospital, nuevito y flamante, por alguna razón, nunca se pudo inaugurar. Por esos días,
el hospital estaba necesitado de combustible para los vehículos, generadores de electricidad, comida para los pacientes internados y muchas otras cosas de la capital, o sea que había que traer de la capital. Así que se organizó un viaje en el gran camión Hino, de origen chino, otra de las donaciones hechas al hospital. Algunos enfermeros y empleados del hospital aprovecharon el viaje gratuito para hacer sus propias compras. Nosotros estábamos tan amedrentados que esta vez nos contentamos con lo que teníamos cerca, a mano, algunas frutas que se nos traía nuestro fiel ayudante Ali Carbó y los consabidos frijoles y arroz que nos proveía el hospital. Ya no teníamos interés en comprar más nada. Sabíamos que la ruta podría estar acechada por los rebeldes y al partir el camión esa mañana oramos por los ocupantes, ya que se escuchaban rumores de ataques recientes. Pasó todo ese día y al no haber noticias del camión, Glenn comenzó a enviar mensajes por radio para saber qué había pasado. Al comenzar las actividades, cada día solíamos hacer el culto en el salón grande del hospital, pero esa mañana hicimos un círculo enorme en el patio, con todos los empleados tomados de la mano, mientras varias oraciones se efectuaban audiblemente. Al terminar, se escucharon voces y gritos de alguna persona recién llegadas. Eran 3 personas que se veían sucias y cansadas. Contaron entre gritos y llantos que el camión había sido atacado y uno de los enfermeros, John Kuruma, había sido alcanzado por tiros certeros que le dieron en la frente. Otro de los enfermeros, desafiando el peligro, se trepó al lado de John y lo atendió en sus últimos momentos de vida. Ante las ráfagas de metralla, todos los ocupantes del camión huyeron hacia la selva, donde quizás podrían hallar una vía de escape. El que se encontraba más entero era Abdul Cesai, alias ABD, como lo llamábamos cariñosamente. Él contó la tremenda experiencia por la que habían acabado de pasar. El camión fue objeto de una emboscada por un grupo rebelde, quienes abrieron fuego sin esperar ningún tipo de rendición. Así, de forma despiadada, se hicieron dueños de la batería del camión para poner en marcha sus equipos de radio en medio de la selva, donde tenían su campamento. Luego de obtener la preciada batería, incendiaron el camión con John adentro ya fallecido. Más tarde nos encontramos con un muchacho que había sido capturado y torturado hasta el punto de haber quedado bastante trastornado. Lloraba y reía mientras contaba su horrenda experiencia cargada de los horrores de la guerra. Había sido obligado a matar a 2 mujeres, mientras él mismo era sometido a torturas físicas y psíquicas con un arma apuntándole en la cabeza. Esto ya era demasiado. Glenn y todo el grupo de extranjeros nos reunimos para plantear un escape estratégico. Había niños que resguardar y también nuestras vidas eran valiosas para el Señor. Había 2 posibilidades de escape: salir con nuestros vehículos hacia un país vecino que era neutral. Para ello tendríamos que transitar caminos desconocidos en medio de la selva y quién sabe si no estarían también llenos de rebeldes. La segunda opción era salir por la ruta normal, a Freetown, con nuestros vehículos, pero a intervalos de 15 minutos para que, en caso de ser atacados, alguno pudiera escapar. Nuestra situación familiar era la más difícil. No poseíamos ni pasaportes ni ninguna otra identificación. Pensando en este problema, Gerald decidió hacer un viaje en moto a la capital para obtener algún papel que por lo menos comprobara nuestro país de origen y nuestros nombres. De más está decir que la noche anterior al viaje la pasamos orando. Mi esposo llevaba lo puesto y el tanque lleno de combustible, sabiendo que no alcanzaría para llegar hasta Freetown. Era todo lo que habíamos podido juntar. Pero confiando en el poder inefable de nuestro querido Dios, se lanzó a la gran aventura de fe de pasar frente a los puestos de los rebeldes y salvar a su familia a una costa de su propia vida. Por sus venas corría la sangre de pioneros que llevaron el mensaje a tierras hostiles y lucharon contra terribles peligros. No tenía temor porque contaba con la promesa de Dios que Dios le dio a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9.
Él anduvo y anduvo hasta que las últimas gotas de combustible terminaron de alimentar el motor de la moto. Entonces ocurrió un milagro. Apareció un camión que viajaba en dirección a Freetown y Gerald le pidió al conductor que lo dejara aferrarse con su brazo al borde trasero del camión para remolcarlo a él y la moto. Gracias a Dios el chofer fue muy solidario y accedió al pedido, manejando con suma cautela, y mientras los ángeles sostenían el brazo de mi amado esposo, la moto y su ocupante fueron transportados hacia una loma. ¿Cómo le dolía el brazo?, nos comentó más tarde. Desde lo alto de la colina, Gerald pudo divisar una estación de combustible y rápidamente soltó su brazo del camión para dejarse llevar por el declive y así cargar el tanque de la moto. Afortunadamente pudo realizar los trámites de unos documentos que rezaban lo siguiente: certificado de emergencia para viajar, y contenían los datos más importantes, además de la fotografía de cada uno de nosotros cuatro. Lo más triste de aquel viaje fue encontrar el camión del hospital totalmente quemado y todavía con el cuerpo de John adentro. Gerald quedó petrificado frente a semejante atrocidad. Hasta podía temer que los rebeldes se encontraran en las inmediaciones. Rápidamente tomó una fotografía, encendió la moto y desapareció en la ruta que lo llevaba hacia el hogar. Cuando Gerald regresó a Masanga, entrada la noche, nuestros gritos de alegría fueron tales que nuestros vecinos filipinos también festejaron el éxito de semejante travesía. Compartieron esos momentos de agradecimiento al Dios que todo lo puede, aún en las peores circunstancias. Bien, momentos difíciles que a veces las personas que hacen misión poniendo sus vidas en peligro, ¿verdad? No quiero adelantarles, pero siguen las aventuras y también siguen los peligros, pero también siguen las victorias y los milagros del Señor. Así es que los animo a que sigamos el relato de este libro. Bueno, vamos a despedirnos orando como normalmente lo hacemos. Padre Santo, gracias porque no estamos solos, ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Y aún podemos tener esperanza, incluso frente a la muerte, porque tú has vencido la muerte. Gracias por animarnos a hacer más por ti, por tu misión, a arriesgarnos más, sabiendo, Señor, que tú estás a nuestro lado y que esta tierra ya no es nuestro hogar, sino que trabajamos porque queremos estar en el reino de los cielos. Y allí podremos contar todas las cosas que tú nos permitiste hacer con tu poder, porque nosotros sin ti nada podemos hacer, y cómo nos salvaste y nos protegiste con tu gracia y con tu amor. Bendice a las personas necesitadas, bendice a las personas que sufren violencia, bendice a las personas que están transitando alguna enfermedad, bendice también a los desanimados, que las circunstancias que viven sean oportunidades para buscarte a ti y encontrar en ti el reposo, el alivio, la paz que solo tú puedes dar. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.